Acabamos de concluir con el capítulo 9, con el milagro del ciego de nacimiento, el signo. Y hablando de milagro, en realidad de signos, como los denomina San Juan, no milagros, y lo hace con un propósito pero muy definido, es el motivo que llevan estos signos. El Señor los hace con un propósito que lleva a algo que lo fuimos viendo en cada caso, un propósito definido, es decir, no porque sí. Y en total decíamos que en San Juan hay 7 signos, mientras que los sinópticos se cuentan hasta 27 distintos milagros. Aquí está reducido a solo 7 signos, casi todos solamente exclusivos de San Juan. El primero fue en la boda de Caná, donde cambió el agua en vino, y mediante ese signo sus discípulos creyeron. Ahí, según también San Juan, comienza su vida pública. El segundo signo fue también en Caná de Galilea, la curación del hijo de un cortesano, de un funcionario. El tercer signo fue la curación de aquel enfermo que estaba tullido en la piscina de Bethesda o Betsaida y que no tenía nadie cuando quitaba el ángel el agua para que lo arrojara y que el Señor lo sana. Luego, el cuarto es la multiplicación de panes y peces, es decir, que es común a los demás, es el cuarto signo que cumple. El quinto es Jesús caminando sobre las aguas, mostrando su dominio sobre cómo la fuerza la naturaleza le está sujeta a él. El sexto es lo que acabamos de ver, la curación del ciego nacimiento, y faltará luego un séptimo, que es la resurrección de Lázaro. Hay en realidad también otro signo más al final, el capítulo 21. Ese capítulo parece que es un agregado posterior, y es la pesca milagrosa, esa pesca milagrosa, ¿no? Pues ahora sí entramos en el capítulo 10, que es el del Jesús, el buen pastor. Comienza hablando el Señor. En verdad os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el portero y las ovejas atienden a su voz. Llama a sus propias ovejas por su nombre y las conduce fuera. Cuando las ha sacado todas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no le seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Bien, Jesús les ha propuesto esa comparación. Dice el evangelista que no entendieron y por eso les vuelve a decir otra. Pero antes de pasar a lo que vuelve a decir Jesús, vamos a ver esto. Él habla de la puerta del redil, él habla, el que entra, hay que entrar por esa puerta para acceder a las ovejas. El que entra es el pastor. En cambio hay otros que saltan, no entran por la puerta. Y bueno, aquí no está justamente, dice, sí, es un ladrón, un salteador. Y luego dice, las ovejas lo conocen, las llaman por su nombre y ellos lo siguen. Él va adelante y él lo sigue, conocen su voz. Bueno, hay que buscar el contexto, ¿no?, de todo esto. Era una costumbre de tener recintos donde se ponían las distintas ovejas, los distintos rebaños de distintos pastores. Para que durante la noche había un guarda, lo guardaban, lo custodiaban, y después a la mañana temprano, al amanecer, venían los pastores y accedían, cada uno llamaba a sus ovejas, las ovejas lo seguían.
Es muy curioso cómo las ovejas conocen perfectamente al pastor, es decir, o la palabra que diga, a veces con significado, a veces sin ningún significado. El silbido, ellas enseguida salen las suyas, las propias, lo siguen. Eso es lo que ocurría. Entonces, esto era un poco la imagen, ¿no? Son imágenes, el Señor da imágenes pastoriles de una sociedad que conoce y que tenía además un pasado nómade, ¿no? Israel, y cuando vamos al Antiguo Testamento también vemos estas figuras, pero estas figuras eran figuras conocidas, palpables, todos se veían pastores por todos lados, se veían rebaños por todas partes, no eran, es como, qué sé yo, ahora hablar en Madrid de un rebaño, de un pastor, una ciudad enorme, me parece una locura. Cuando yo la conocí en el 67, se veían pastores, se veían que atravesaban a la salida de la ciudad con sus rebaños. Decía, y no más, era, y no más. Entonces, claro, ellos tenían esa visión, ese contacto directo, como tenían, por ejemplo, a gente que estaba ahí en la zona de Genesaret, del lago de Tiberíades, el tema de la pesca es un tema común. Pero también nos recuerda, evoca un tema de la predicación profética del Antiguo Testamento del Señor, donde el pueblo elegido es el rebaño y el Señor es su pastor. Bueno, el Salmo 22, Salmo 23, 22, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me ha de faltar. Eso viene ya de antiguo. O también en Ezequiel. En Ezequiel también habla Ezequiel, el profeta, del pastor, ¿no? Por otra parte, la figura del pastor es la figura del Mesías también. No solo el rey davídico, que eso es más típico de Isaías, sino también el pastor de Israel. Aunque el pastor de Israel sobre todo es Yahvé, ¿no? Es Dios. Pero el Mesías también es el pastor. Justamente en el capítulo 34 habla del Señor como el pastor de Israel. Y también la promesa de un nuevo pastor, de una nueva alianza. Ahí es la figura del Mesías, también lo llama David. David ya no estaba, pero es la figura davídica, es la figura también del Mesías. Es la promesa, sabrán que yo, el Señor, su Dios, estoy con ellos, que yo soy mi pueblo, la casa de Israel, y dice, vosotras, mis ovejas, sois el rebaño de mi aprisco. Yo soy vuestro Dios, oráculo del Señor Dios. Es decir, esa es la figura que se tenía. Pero el Señor es más, incluso dirá que el buen pastor también es la puerta, en la puerta. Porque, le volvió a decir Jesús cuando no entendían, en verdad os digo, yo soy la puerta a las ovejas. Todos cuantos han venido antes que yo son ladrones y salteadores, pero las ovejas no le escucharon. Yo soy la puerta, si alguno entra a través de mí, se salvará. Y entrará y saldrá y encontrará pastos. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. Primero dice, yo soy la puerta, es decir, el verdadero acceso a las ovejas soy yo. Yo soy la puerta. Si pasan atrás de mí, sí se salvan, si no, no. Y yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, el que no es pastor, el que no le pertenecen las ovejas, ve venir el lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco las mías y las mías me conocen. Como el Padre me conoce a mí, así yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también es necesario que las traiga, y oirán mi voz y formarán un solo rebaño con un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para tomarla de nuevo.
nadie me la quita, sino que yo la doy libremente, tengo potestad para darla y tengo potestad para recuperarla. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Y de nuevo se produce una disensión entre los judíos. Uno dice está endemoniado, está loco, y otros dicen no está para nada endemoniado. Un endemoniado no puede abrirle los ojos a los ciegos. Estamos de nuevo en el signo anterior, el milagro que realizó el Señor. Entonces, aquí es muy denso, hay muchas cosas, claro, ¿cómo lo van a entender? Si ellos escuchan según la carne y el Señor habla según el Espíritu. Es imposible que lo entiendan. Pese a que, como repito, da figuras conocidas. Son comparaciones, similitudes de cosas conocidas. Sin embargo, no se entienden. San Agustín dirá que esto la puerta. Dice, yo, queriendo llegar hasta vosotros, dice San Agustín, es decir, a vuestro corazón, os predico a Cristo. Si predicara otra cosa, querrían entrar por otro lado. Cristo es para mí la puerta para entrar en vosotros. Por Cristo entro no en vuestras casas, sino en vuestros corazones. Por Cristo entro gozosamente y me escucháis hablar de Él. ¿Por qué? Porque sois ovejas de Cristo y habéis sido compradas con su sangre. Es decir, yo para entrar a otro tengo que entrar a través de Cristo. Si no, no entro en su corazón, en lo más profundo. Y vamos a ver, a propósito de estos pasajes, de estos dos, qué dicen los padres de la Iglesia. Por ejemplo, San Crisóstomo. Cuando dice el Señor, en verdad os digo que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, mas sube por otra parte, aquel es ladrón y salteador. Es decir, dice San Juan Crisóstomo, que se refiere de una manera tácita a todos aquellos que vinieron antes que él y a los que vendrían después, es decir, al anticristo y a los falsos cristos. Había, por ejemplo, un Judas, ¿no? El Iscariote, antes, hubo otro Teudas que se presentaron como el Cristo, como el Mesías, un siglo antes por lo menos. Pero después, cuando la cosa se puso fea, escaparon, dejaron a todos en el tendal, diríamos, ¿no? A todas las ovejas, los falsos. Y vendrá el anticristo, que será pasar por el Mesías, y que muchos lo seguirán, porque los engañará. Porque no han creído en la verdad y quieren la mentira. Porque no hay verdad en la propia vida. Porque hay gente que puede tener mucho conocimiento, como lo tenían los fariseos de las Escrituras. Y uno dice, pero ¿cómo este que sabe tanto no se da cuenta de lo que estamos viviendo ahora? Por ejemplo, ¿no? La situación actual de la Iglesia. Y se empecinan y no hay forma de entrar. No quieren ver la realidad. ¿Por qué? Porque no está la verdad en ellos. No, rechazan la verdad. Entonces, sigue diciendo San Juan Crisóstomo, llama a puerta a las Escrituras. Es la forma que él ve, ¿no? Como diciendo, para él, que tienen varias, hay polifacético, ¿no? Lo que el Señor siempre está mostrando, hay una interpretación y otra al mismo tiempo que va en paralelo, que no se contradicen. Y llama, dice, a las Escrituras, porque éstas enseñan el conocimiento de Dios. Ellas son las que guardan las ovejas y no dejan que se acerquen los lobos, cerrando la entrada a los herejes. Así pues, el que no usa las Escrituras, sino que sube por otra parte, esto es, adopta otra vía distinta y no legítima, este es un ladrón. Claro, hay que ver el uso verdadero de la Escritura, porque la Escritura se la puede manipular, y de hecho se la manipula, haciéndole decir lo que no dice o exactamente lo contrario. Eso lo hemos visto, yo he dado algunos ejemplos, ¿no? Cómo se la tergiversa, cómo se hace decir cosas que no dijeron. Bueno, el primer exégeta, como decía el Papa Benedicto, o creo que uno era Cardenal Ratzinger, el primer exégeta, el primero que interpreta la Biblia, el primer biblista, ¿quién fue? Satanás.
Satanás manipula las escrituras totalmente cuando lo tienta al Señor con las propias escrituras en el desierto. Así que es como se use, pero debidamente la escritura. Dice por otra parte Crisóstomo, designando de una manera tácita a los escribas también, que enseñaban las máximas y las doctrinas humanas y al mismo tiempo violaban la ley. De nuevo, enseñan la verdad, pero después ellos la violan. No debe extrañarnos, dice, que él se llama a sí mismo puerta, porque se presenta a sí mismo también como pastor. Se llama puerta por ser el que nos conduce al Padre. Se llama pastor por ser el que nos guía. Y San Agustín dice, entra por la puerta el que entra por Cristo, el que imita la pasión de Cristo, el que conoce la humildad de Cristo. Y Teofilacto dice, o bien el Espíritu Santo es el portero que abriéndonos las Sagradas Escrituras nos muestra a Cristo. Es decir, interesante la figura de él. ¿Quién es el que ilumina la Escritura? La Escritura hay que leerla de acuerdo al autor de la Escritura, que es el Espíritu Santo en última instancia. Entonces el que ilumina es el Espíritu Santo. Por eso es el portero. San Agustín dirá también, de otra manera, por este portero debemos entender al mismo Señor. El portero puede reconocer sin duda bajo este nombre, también dice San Agustín, al Espíritu Santo, de quien el Señor dice, él mismo os enseñará toda la verdad. La puerta es Cristo, que es la verdad. ¿Quién abre la puerta? Sino el que enseña la verdad. Y Crisóstomo dirá como que ellos le habían tenido por un impostor y se empeñaban en probarlo por su misma infidelidad, diciendo, ¿quién de los príncipes creyó en él? Enseña ahora que, puesto que no le escuchan, son excluidos de la condición de ovejas. Las ovejas oyen su voz. Es decir, se separan del rebaño las ovejas que no oyen su voz. No son del rebaño. Se autoexcluyen, diríamos. Y también dirá San Agustín, ¿y quién es el que saca las ovejas sino aquel que perdona los pecados, para que desembarazados de sus duras cadenas puedan seguirle? Y cuando ha sacado fuera sus ovejas, va delante de ellas. Eso es lo maravilloso de la figura del pastor, ¿no? El pastor va delante, las ovejas lo siguen. Bueno, esto es muy rico. Vamos aquí a detenernos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.